Buenos días, señores y señores. Agradecemos su presencia en este Congreso Nacional de Reforma Constitucional Integral en su tercera etapa que realiza el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Para la Universidad Autónoma de Chihuahua, representa un motivo de satisfacción ser partícipe en este Congreso Nacional de Reforma Constitucional. Reconocemos la relevante iniciativa para el desarrollo de este evento en el ámbito nacional por parte del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, encabezado por su rector, el doctor Luis Ponce de León Armenta. La Universidad Autónoma de Zacatecas hace extensiva una felicitación y su agradecimiento a la Universidad Autónoma de Chihuahua por recibirnos en su casa. Una revolución que de manera formal dio inicio hace 3 meses, pero que sin duda para los organismos que nos han convocado implicó meses de previo trabajo. Y el debate que se inicia hoy en Chihuahua será precisamente en torno al título tercero de nuestra Constitución, que se refiere precisamente a las estructuras del Estado que padecemos y que no nos permiten avanzar. Urge un cambio radical de nuestras estructuras. México necesita un cambio en las estructuras para poder, ahora sí, lograr el desarrollo que todos los mexicanos anhelamos. Este Congreso significa una respuesta a los grandes problemas que padecemos. Creo que México nos necesita y creo que tenemos la obligación como mexicanos de pensar en el porvenir de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias. Es así que les puedo afirmar que este gobierno está comprometido con un cambio sustancial en el diseño constitucional, en la organización y funcionamiento de los poderes públicos, pero particularmente está comprometido con una mayor participación ciudadana en nuestro sistema político, tal como ustedes lo están haciendo. La participación de todos ustedes aquí, en este foro, en los que han realizado y los que realizarán de aquí a fin de año, demuestra que la ciudadanía está sumamente interesada en participar e incidir en las decisiones que los legisladores deberán tomar para transformar el sistema político actual. No me queda más que felicitar a todos ustedes, al comité organizador, y desearles mucho éxito en el desarrollo y conclusión de los trabajos de este Congreso. Se piensa y se planteó ya el que pudiera no solamente considerarse en el ámbito de reformas a la Constitución. El título tercero, como ustedes lo saben, se refiere a las estructuras del Estado y más que todo no se llama así, ni siquiera tiene nombre. Entonces, para empezar, necesitamos ponerle un nombre al título tercero. Y precisamente le llamaríamos las estructura y funcionamiento. La propuesta es dejar atrás el término división de poderes para incluir clasificación del supremo poder de la sociedad. Bien, para continuar con los trabajos de este primer Congreso Nacional de Reforma Constitucional Integral en su tercera fase, daremos inicio al primer coloquio y a la exposición de ponencias que conciernen básicamente al Poder Legislativo. Mi participación aquí, como apasionante del derecho constitucional, consiste en proponer dentro de las atribuciones del Ejecutivo Estatal, propiamente en la fracción 10ª del artículo 89 de la citada Constitución, agregar el respeto, la protección de los derechos humanos. Una fracción que diga haber concluido cualquier nivel de… En cuanto a la adición del artículo que abordamos, queda de la siguiente manera. Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos. Fracción primera, ser ciudadano mexicano por nacimiento en uso de sus derechos.
La propuesta de adición sería, fracción primera, ser ciudadano mexicano por nacimiento o por naturalización en uso de sus derechos. La propuesta de humildemente expongo el día de hoy ante ustedes va a secundar un poco la ponencia que realiza mi compañero en relación al artículo 55. Y yo propongo una modificación de tener como mínimo 25 años. Aquí yo propongo, bueno, ser originario del estado en el que se haga la elección con una residencia mínima comprobable de 5 años. Pero este concepto, desde el punto de vista jurídico… En este caso, participo con varias ponencias que parten, obviamente, de la ponencia general que expresé hoy en la mañana. Y hoy me referiré concretamente al tema de esta mesa, al tema de este coloquio. Hoy este coloquio ha girado en torno al Poder Legislativo y vale la pena concretar la exposición general con las exposiciones concretas, que son sobre el artículo 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 76, 77 y 79. Vamos a dar por concluidos los trabajos de este primer coloquio. Por supuesto, agradecemos mucho la participación de todos ustedes, de los señores ponentes. Mire, la iniciativa de los organismos que nos han hecho el favor de invitar, creo que ha sido por demás atinada. Esto que se está haciendo, el externar las opiniones a través de ponencias y permitir que se dé un debate, yo lo que puedo hacer es compararlo con una revolución como la que ya se han suscitado hace 200 años y hace 100 años. Desde luego yo preciso en una pequeña diferencia, que los elementos de armamento que se utilizan ahora son distintos. Hace 200 años y hace un siglo utilizamos el fusil y el machete. Hoy día estamos usando las ideas y el debate de las mismas, donde sin duda el único triunfador será la razón. Vamos a continuar con este segundo día de trabajos del Congreso Nacional de Reforma Constitucional Integral. Mi propuesta es para reformar el artículo 63 de la Constitución, adicionar el artículo 64, adicionarle un párrafo en relación a los plazos y las sanciones para los diputados y senadores que sin causa justificada o sin la respectiva licencia falten al ejercicio de sus cargos. Actualmente el artículo 71 de la Carta Magna es obsoleto para atender las necesidades del pueblo de México. Yo propongo la modificación del artículo 71. En el sentido de reformar el artículo 89 de la Constitución. Mi propuesta es que los secretarios de despacho sean designados por el presidente de la República, que sometan una terna a consideración del Senado en una terna y que éste designe a los secretarios de despacho. Se debería realizar con el Procurador General de Justicia. Porque estas personas, más que servir a un partido político, deberán de servir al pueblo. Y deberán ser estas personas también, al momento de designárseles en la terna, deberán de participar en un riguroso examen de oposición para que los secretarios de despacho sean las personas más idóneas. Proponemos propuestas al artículo 52. Aquí el cambio que nosotros proponemos es precisamente… leerles el artículo 81. Con la adición que propongo, que quedaría de la siguiente forma. En este segundo coloquio voy a referirme brevemente a 6 ponencias sobre el Poder Ejecutivo y a 13 sobre el Poder Judicial. Es sobre el poder… Y presentar un programa de gobierno integral como compromiso mínimo con los electores. Y dentro del Poder Judicial insistimos en la necesidad de que los ministros de la Corte sean también por el procedimiento de insaculación calificada y por convocatoria. Bueno, es muy interesante todo el proceso que se está realizando
de consulta respecto a la necesidad de reformar la Constitución y todo el sistema político mexicano. Creo que lo que se está haciendo a través del Instituto Internacional del Derecho y del Estado es muy valioso porque implica una especie de referéndum, una especie de consulta popular que en realidad, aun y cuando no esté contemplada en la legislación, sí le da un aspecto fuerte de licitud o de pensamiento de veracidad a todas las conclusiones de la consulta. Esta tercera etapa y en esta tercera mesa se considerará el Poder Judicial dentro de las ponencias que los señores ponentes nos van ahorita en este momento a poner a consideración. La ponencia que yo presento es una propuesta de reforma al artículo 105 constitucional. La propuesta que yo estoy haciendo es que se adicione el artículo 94, párrafo primero de la Constitución Federal de nuestro país para que se creen como parte del Poder Judicial de la Federación tribunales de lo social. Propuesta de reforma de una fracción, la fracción segunda del artículo 107, que busca establecer la idea sobre la generalidad, los efectos de la sentencia emitida en el juicio de amparo y que estos se vuelvan, en conclusión, con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, se vulnera el principio de aplicación general que debe... Mi ponencia es en relación a las acciones de inconstitucionalidad. Se propone modificar la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución en los al términos primer párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que daría tribunales especializados que se requieran por el avance de la ciencia y la tecnología o de otra rama social que justifique su creación, como podría ser el caso de los tribunales de la propiedad industrial y de derecho de autor, entre otros. Damos por concluido este tercer coloquio. Muchas gracias. Creo que ha habido participaciones muy relevantes, diferentes propuestas que se han sometido a consideración de los asistentes a este congreso. En general creo que seguimos avanzando conforme al plan que se trazó inicialmente y auguro que el Congreso en esta tercera fase en Chihuahua será muy exitoso. Mi tema que versa sobre la violación al principio constitucional de división de poderes, que ya ha sido tocado por alguno de los ponentes, entre ellos el modo doctor Ponce de León, reforme el artículo 104. La propuesta que estoy planteando, la ponencia que estoy planteando, establece la posibilidad de dar una mayor democratización a la celebración de los tratados internacionales a través de las reformas al artículo 89, fracción décima, en donde se mencionan las facultades del Poder Ejecutivo en materia de tratados internacionales y se refiere también que estos deben ser aprobados por el Senado. Entonces, la propuesta va en el sentido de que también en la aprobación de los tratados intervenga la Cámara de... La propuesta que les presento es una propuesta de reforma al artículo 107, fracción segunda de la Constitución, que básicamente es el principio de la relatividad. Con esta ponencia estaríamos dando por terminado el cuarto coloquio. Un aplauso para nuestros compañeros ponentes, muy amables. Estoy verdaderamente impresionado. Primeramente expreso el gran honor que para mí es participar dentro del Instituto Internacional del Derecho y del Estado con mi querido amigo, señor rector, don Luis Ponce de León, con quien me une una amistad fraterna. Este es un alimento profundamente espiritual y así lo valoro y así lo recibo.